todas y a todos. Quiero en primer término agradecer al foro y a la fundación, y especialmente a Sergio que nos contactó para estar aquí presente. Quiero adicionalmente darles las gracias por la oportunidad de compartir en esta escuela. Creemos que las distintas contribuciones que hemos hecho, distintos sectores, organizaciones, personas, tenemos que hoy día ponerlas en función de este proceso que está tan difícil de empujar, ¿no? Ahora, bueno, nosotros tenemos una trayectoria de trabajo en conflicto socioambiental, particularmente apoyando procesos de conflicto de comunidades, de organizaciones locales, y también promoviendo la articulación, la generación de movimiento, de fortalecer el movimiento social a partir de los movimientos socioambientales. Y bueno, en ese camino también hemos ido haciendo reflexiones y adoptando algunas conceptualizaciones que nos ayudan a entender mejor lo que está pasando en el mundo y en el país en particular. Y hemos llegado en los últimos años a esto del extractivismo, ¿no? Como un concepto que lo voy a presentar un poco más desarrollado después, que para nosotros, por lo menos conociendo esta realidad latinoamericana y chilena, es el modelo, ¿ya? Y es distinto al extractivismo quizás de los tiempos de mediados del siglo XX, que también en cierta forma caracterizado por el saqueo de las riquezas de nuestros países, pero que hoy día tiene otros componentes que la colocan en un estatus que nos permite usarlo como la característica principal del modelo, que no es solo económico, sino que también tiene otras dimensiones. Entonces, por eso hablamos de extractivismo. Ahora, nosotros hemos mirado mucho también en este camino los procesos de Ecuador, de Bolivia, de otros países de la región, y hemos ido también sacando algunos aprendizajes, ¿no? Sin el ánimo de trasladar o copiar mecánicamente el proceso, pero sin duda hay cosas que mirar en la región y cosas que aprender. Y en ese sentido, una de las quería mostrarles acá un texto, que lo voy a leer, digamos, para si no se ve mucho atrás, que es del expresidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, Alberto Arroyo, donde caracteriza lo que es una constitución, ¿no? Él habla de la constitución como un proyecto de vida común, ¿ya? Y dice: toda constitución sintetiza un momento histórico. En toda constitución se cristalizan procesos sociales acumulados, y en toda constitución se plasma una determinada forma de entender la vida. Una constitución, sin embargo, no hace a una sociedad. Es la sociedad la que elabora la constitución y la adopta casi como una hoja de ruta. O sea, sin duda, las discusiones, como se presentaba en la plataforma recientemente, que conduce a un articulado, a un cuerpo de artículos que se transforman en una constitución, necesariamente tiene que tener su base en esta mirada de lo que es o lo que debe ser una constitución, ¿ya? Y en ese sentido, para nosotros una de las cuestiones muy importantes a considerar de lo que está planteado acá es el contexto histórico. O sea, hoy día este país no necesita cualquier constitución. Hoy día este país necesita una constitución que dé cuenta del contexto global y de la situación del país, ¿ya? Por lo tanto, junto a todas las aspiraciones de más democracia, junto a las aspiraciones
consideraciones de justicia. Todos esos conceptos hoy día adquieren una nueva dimensión en el mundo actual. Por lo tanto, la Constitución a la que aspiremos tiene que contener eso. Y en ese sentido, una de las cosas que yo que me esmeré tanto en ponerle colorcito a los cuadritos, mira, bueno, la tecnología no... y en ese sentido, la Constitución también tiene que dar respuesta a, por ejemplo, la situación del contexto ambiental global. O sea, Chile no puede estar al margen de asumir en su Constitución ahora, en este tiempo, respecto de la crisis ambiental global. ¿Ya? O sea, en eso todos los pueblos, todas las comunidades debemos ser responsables, como lo vamos a ir desarrollando en esta presentación. Y echando mano a algunos de los intelectuales progresistas o de izquierda en el mundo, el portugués Sousa Santos, Buenaventura, a mí por lo menos creo que caracteriza bastante bien en este texto cuando dice: es la primera vez en la historia que el capitalismo enfrenta los límites de la naturaleza. Hemos pasado de la contradicción entre capital y trabajo a la existente entre capital y naturaleza, lo que se demuestra en el calentamiento global y los desastres climáticos y la escasez del agua. O sea, ese es el contexto en el que estamos viviendo hoy día. La humanidad y las opciones de desarrollo que ha tomado la humanidad de la civilización que hemos construido hasta ahora nos pone al límite, nos pone en una situación donde estamos amenazando las vidas en general y particularmente la vida de la propia humanidad. Por lo tanto, eso es algo que en otros contextos, en otros países, en el caso de Ecuador, por ejemplo, con todo el acumulado de su historia que se plasma en la Constitución, tiene respuesta para esto, o el proceso boliviano. En el caso de Ecuador se le denominó los derechos de la naturaleza o reconocer la naturaleza como sujeto de derechos, y encaminado hacia un paradigma distinto de vida que recoge las cosmovisiones indígenas, que es el buen vivir. Entonces, creo que no podemos estar al margen de esas consideraciones. Lo otro tiene que ver con el contexto de la crisis ambiental propia de aquí, en este país. Y de eso también tenemos que hacernos cargo, porque la situación que hemos vivido el último tiempo, con los desastres del norte, están revelando, primero, que obviamente estamos viviendo directamente consecuencias del cambio climático o de la crisis climática, y que esas consecuencias están siendo agravadas por las opciones de desarrollo o por la imposición de un modelo de desarrollo en este país, particularmente la industria extractiva. ¿Ya? Solo para tomar algunos ejemplos que muestran la gravedad de la crisis ambiental que estamos viviendo. ¿Ya? A veces como que nos hacemos los lesos y miramos para el lado y no, si el tema del agua lo podemos resolver de otra manera, ¿ya? Pero la situación es esta, por ejemplo, de acuerdo a los últimos informes del propio gobierno, podemos confiar o no, lo más probable es que seguramente son las situaciones mucho más graves de los informes que dice el gobierno, pero el último y reciente informe de la calidad del aire dice que 10 millones de los 17 millones, 10 millones de personas en Chile viven respirando aire por sobre la norma. Normas que son bastante laxas, son bastante relajadas en comparación con otras normas de la calidad del aire de otros países. O sea, 10 millones vivimos durante todo el año respirando aire contaminado por sobre las normas que el propio país se ha dado. Esto significa, sobre todo,
una relevancia porque el 87% de este país vive en zonas urbanas. O sea, somos un país eminentemente urbano. Además, existen las zonas de sacrificio, lugares de alta concentración industrial donde la contaminación del aire se le agrega contaminantes químicos altamente tóxicos, producto de la actividad termoeléctrica o de otro tipo. Según las cifras oficiales, en Chile mueren 4.000 personas por la contaminación del aire al año en todo el país, de las cuales 2.000 mueren en Santiago, provocadas por la contaminación del aire. Gente que si no fuera por la situación de contaminación del aire, podría seguir viviendo en condiciones, digamos, aunque sea de condiciones precarias, a lo mejor de salud, pero podría seguir viviendo. El tema de la desertificación. Aquí, cuando se habla de desertificación, no estamos hablando de cómo avanza el desierto. Se habla de desertificación cuando hay pérdida de fertilidad de los suelos. ¿Ya? Y estamos hablando de que de toda la superficie que en algún momento ha tenido algún tipo de vida o actividad agrícola, por ejemplo, el 67% de todo ese suelo está en un alto nivel de degradación. O sea, de las 70 y tantos millones de hectáreas que tiene de superficie terrestre este país, 48 millones de hectáreas están en alto proceso de desertificación. Como les decía, hay que distinguir de los desiertos, que son ecosistemas particulares que responden a otra cosa. ¿Eso por la intensidad? ¿Cómo? ¿La intensidad agrícola? Eso se deriva de muchas cosas, de la deforestación, de las, entre comillas, malas prácticas agrícolas. También incide el cambio climático a propósito de los procesos de escasez y sequía hídrica. O sea, hay una combinación de elementos, ¿sí? La crisis del agua. No sé si ustedes han escuchado el último tiempo cuánta gente el último verano se quedó sin su fuente de agua. ¿Alguien sabe las cifras? ¿Las han entregado por los medios? Cifras no, pero sí. Bueno, solo para efectos del acceso a fuentes de agua de consumo humano, el último verano hay 600.000 personas que tenían agua y que ya no la tienen. Hace 5 años el gobierno tenía que invertir 1.000 millones de pesos en llevar agua a comunidades que se quedaban sin agua. El último verano tuvo que invertir 28.000 millones de pesos, o sea, 56 millones de dólares en camiones aljibe para llevar agua a las comunidades que se han quedado sin agua. Y eso hay que sumarle la crisis producto de la actividad agrícola, o sea, estamos hablando solo del consumo humano. O sea, claramente estamos frente a un problema grave. Es un problema que se acentúa en el periodo estival, ¿no? Pero ya en este momento hay zonas del país, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en la provincia de Malleco, a partir del monocultivo de pino y eucalipto, ya hay comunidades que durante todo el año se están quedando sin agua. Y antes el problema se centraba de Santiago hacia el norte. Hoy día los programas de abastecimiento de agua para consumo humano van desde Arica hasta Chiloé. En el último verano hubo protestas en Chiloé por los problemas del agua. ¿Ya? O sea, evidentemente estamos ante un problema bastante grande. El tema de las pesquerías, bueno, aquí estuvo Juan Carlos Cárdenas que expuso sobre eso. A lo menos 18 de las 33 pesquerías de interés comercial están colapsadas o sobreexplotadas. O sea, es un desastre mayor aparte del tema de la privatización, ¿ya? Y los problemas de acumulación, de destrucción de la biodiversidad que afecta, por supuesto, la conservación de la biodiversidad, pero también afecta los ecosistemas agrícolas, ¿no? Entonces, como les decía, en esta experiencia que nosotros hemos acumulado de por lo menos 15 años de trabajo en estas temáticas, nos hemos encontrado con esta categoría o conceptualización que creemos que hoy día es lo que mejor refleja el modelo que estamos viviendo, ¿ya?
y que lo vamos a caracterizar para que podamos contribuir a los diagnósticos y cómo esto se vincula con la Constitución y el proceso de construir una nueva Constitución, ¿no? O sea, para nosotros tiene alto valor porque este es una categoría, un concepto que se ha venido construyendo desde los movimientos sociales y desde intelectuales vinculados a los movimientos sociales. O sea, no es solo una construcción teórica académica, ¿ya? Sino que es una categoría crítica para mirar la situación y que se refiere a una forma particular respecto del modelo de dominación y de cómo se estructura el mundo hoy día y el rol que se nos impone a nosotros como Latinoamérica y particularmente como país. ¿Qué es y cómo se caracteriza el extractivismo? Hay gente que habla sobre todo de estas tres características. Nosotros creemos que suman otras, digamos. Uno, que tiene que ver con la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales no renovables, ¿ya? Pero también recursos renovables que por la intensidad y los volúmenes en que se extraen, en el fondo no se le permite la capacidad de regeneración y por lo tanto también se transforma en un proceso de sobreexplotación. Lo otro es la intensidad extractiva, ¿ya? Vamos a hablar, y yo me voy a enfocar sobre todo en el tema de la minería y el agua, que es donde, entre otros temas, quizás mejor se puede observar, pero en el caso particular, nunca en la historia minera de este país se han estado extrayendo los volúmenes de minerales que se están extrayendo hoy día. Al año 90 llegamos con una producción de 1,7 más o menos millones de toneladas de cobre y hoy día estamos llegando casi a los 6 millones de toneladas de cobre. Eso ha significado una intensificación, un aumento de los volúmenes, ¿ya? Y eso significa también más agua, más insumos químicos, más desechos, etc. ¿Ya? Otra característica muy importante de esto es que el destino es el mercado global. Por lo tanto, eso impone determinadas lógicas. No es que sea la empresa americana que viene, explota y se lleva el cobre para las necesidades de los norteamericanos o Estados Unidos de uso de cobre. ¿Ya? Hoy día la globalización nos condiciona en otras dimensiones que es parte de las características de lo que nosotros denominamos extractivismo. Otra característica, y esto es en todas partes, ¿ya? Se traspasan los límites territoriales, ecosistémicos territoriales y también de la geopolítica, de cómo hemos relacionado y cómo hemos convivido entre distintos países, particularmente Latinoamérica, con el resto del mundo, ¿ya? Y que se muestra en esta crisis ambiental que vive nuestro país, que les caracterizaba hace un rato, pero también tiene que ver con la imposición de ciertas políticas y modelos globales que van también condicionando este tipo de modelos. O sea, lo que se conoce como, o se conoció como IRSA y que ha ido derivando en otros proyectos de la infraestructura, tanto vial, aeroportuaria y también energética de la región, que venía a la par con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y que ha ido mutando, digamos, pero finalmente avanzando en esos temas. Los tratados de libre comercio, los tribunales de comercio a nivel internacional, una serie de cosas que van condicionando a nuestros países. En todos los países esto está asociado a la violación de los derechos humanos, con más brutalidad o con menos brutalidad. En algunos solo tiene que ver con la migración forzada, en otros tiene que ver con el acceso a la información y en otros tiene que ver con directamente represión e incluso muerte de componentes de comunidades que se oponen o que defienden sus territorios frente al extractivismo. O sea,
Ese es un componente que cruza transversalmente el extractivismo en toda la región, ¿ya? Y un tema que se ha estado estudiando y que ya nos toca muy de cerca, bueno, en Chile, su sostenimiento está muy asociado hoy día a los procesos de corrupción que se están viviendo en los sistemas políticos y económicos de los países. ¿Qué consecuencias tiene este modelo? Uno tiene que ver con el concepto que conocemos de la soberanía, ¿no? Y que tiene incidencia en distintos niveles. Por ejemplo, uno es la incidencia de las grandes corporaciones en los cuerpos legales que faciliten y den garantías a este tipo de actividad extractiva. Cómo nos empujan a la reprimarización de la economía, ¿ya? O sea, de generar condiciones para que el grueso de la economía se dirija a la extracción de los bienes naturales y incluso a inhabilitar o generar condiciones para que no surja la diversificación económica que nuestros países necesitan. En ese sentido, una intencionalidad, digamos, de devastar las otras capacidades productivas que tiene el país, ¿no? La dependencia del mercado global. Hoy día es el argumento que se usa para morigerar o no cumplir finalmente el programa comprometido por el gobierno de Michelle Bachelet, las consecuencias del mercado global, ¿no? O de las crisis económicas. El punto es que seguramente aquí hay distintos puntos de vista, es que haciendo un poco de historia, todos los gobiernos desde el 90 en adelante no dan cumplimiento a su programa de gobierno, o sea, hay un fraude programático y se usa como argumento los impactos de las crisis económicas a nivel global. Lo hizo Frey, lo hizo Lagos, lo hizo Bachelet en su gobierno anterior y ahora se hace de nuevo en este gobierno. Entonces, claramente hay una dependencia, más allá de que sea esa o no el argumento de fondo de la renuncia que se está haciendo al cumplimiento de los programas. El debilitamiento de los Estados-nación y también el debilitamiento de procesos de integración regional. Yo recuerdo algún tiempo cuando Chile iba a ingresar al Mercosur y ya se había caído la negociación por el ALCA, y 2 días antes que Chile se integre al Mercosur aparece Estados Unidos y le pone sobre la mesa el Tratado de Libre Comercio Bilateral. ¿Ya? O sea, ha habido una acción premeditada y también una opción política de los gobiernos de nuestro país por este camino de caminar mirando el globo, pero no mirando la integración de la región. Y claramente esto contribuye a un debilitamiento de la democracia en términos de participación, de representación, ¿no? O sea, para nosotros estas características que son parte del extractivismo tienen no solo impactos de tipo ambiental, sino que también políticos, sociales, culturales, ¿no? Otras consecuencias es la devastación de los territorios y de los ecosistemas, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la devastación social, generar condiciones para viabilizar otro tipo de economía, ¿ya? Pero esto también tiene como consecuencia una gran cantidad de procesos de resistencia, pero también que se expresan los conflictos socioambientales, pero también un aumento de los procesos de criminalización, ¿ya? Resistencias que en muchos casos parten como una expresión a una defensa de los medios de subsistencia,
de las actividades económicas locales, del entorno, de la vida amenazada a partir de proyectos de alto impacto o de extracción de bienes que amenazan la vida de la gente, ¿ya? Por lo tanto, las respuestas y la característica de los conflictos socioambientales es bastante variada, ¿ya? Lo que sí van teniendo un elemento común, que en los procesos de revalorización y de comprensión de lo que se está viviendo se camina hacia entender que una solución definitiva o una solución que perdure en el tiempo a la amenaza que está sufriendo o al impacto que está sufriendo la gente pasa por reformas estructurales. Y yo creo que ese es el primer nexo de los procesos en los que nosotros hacemos experiencia, que tenemos, yo les voy a contar más adelante lo que ha pasado, por ejemplo, en los procesos de articulación de la recuperación del agua, ¿ya? Y obviamente la gente camina de manera primaria enfrentando su situación, pero luego a entender que el tema del agua tiene que ver con la privatización del agua. Y eso está en la Constitución, ¿ya? Por lo tanto, se empiezan a generar esos vínculos. Ahora, claramente, y siempre hemos entendido por las características de país que vivimos, que extractivismo o actividad extractiva es minería. Pero hoy día, cuando estamos hablando de extractivismo en Chile y de las características del modelo chileno, estamos hablando también de minería, de la actividad del monocultivo forestal e industrial, el tema de la agroindustria, estamos hablando de la pesca, estamos hablando de la acuicultura, ¿ya? Que se desarrollan a partir de la privatización o de la apropiación de bienes comunes para mercantilizarse y transformarse en renta de fundamentalmente grupos económicos transnacionales y también nacionales. Una de los indicadores que nos muestra el tipo de economía o de modelo que tenemos es que, siendo este un país de una economía eminentemente exportadora, de cada 100 dólares que Chile vende al año, 89, estas son cifras de los estudios de la CEPAL, 89 son materia prima prácticamente sin ninguna transformación. Sin duda, lo principal es el marco constitucional que heredamos de la dictadura, ¿no? Y me gustaría comentarles un par de cosas de eso y cómo eso baja a la institucionalidad ambiental que se supone que ha sido creada para articular el mandato que entrega la Constitución respecto a cuidar el patrimonio natural y respetar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, sin duda, una de las cuestiones de fondo del marco constitucional es, seguramente lo han escuchado en otro momento, es la instalación del Estado subsidiario, ¿no? O sea, este Estado que no interviene si es que hay privados interesados en hacer las cosas, ¿ya? Para decirlo en fácil, ¿ya? Pero también ese marco constitucional genera las bases para la privatización, la apropiación de bienes comunes y la mercantilización de los bienes comunes, ¿ya? Entonces, y ahí estamos hablando de las minas, estamos hablando del agua, me refiero a las minas de los minerales, ¿no? Estamos hablando de la pesca. En el último tiempo esto se ha llevado incluso al intento de privatización de la semilla. Estamos hablando de la apropiación de la fertilidad del suelo, ¿no? En este país no se reconoce el suelo como un patrimonio del país, ¿ya? Es como que el metro cuadrado que
se compra y se hace lo que uno quiere, ¿ya? Pero no hay una valoración de que el suelo es un patrimonio que el país tiene y que debe ser también gestionado de una manera como parte del bien común. Entre otras características del marco constitucional que incide o que facilita este modelo del extractivismo, ¿ya? Otras cosas del marco constitucional y de otros elementos del contexto político tienen que ver con que prácticamente la Constitución eleva al mismo rango la garantía constitucional del derecho a la vida que la garantía constitucional de la propiedad privada, por ejemplo, ¿ya? Constitución que las garantías centralmente son garantías individuales, ¿ya? Esta Constitución no se refiere ni reconoce derechos colectivos, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que ha permitido que este modelo extractivista se instale con una serie de instrumentos tal cual lo estamos conociendo. Por ejemplo, los tratados de libre comercio y cómo a partir de eso el país renuncia a la soberanía y además a un modelo de integración de la competencia y el crecimiento económico que nos pone de espalda a nuestros vecinos, por ejemplo, ¿no? Otra característica es que, por ejemplo, si bien no son lo ideal de lo que pudiéramos aspirar para proteger las condiciones ambientales del planeta, los tratados internacionales ambientales, Chile los firma todos, también, igual que los tratados de libre comercio, pero no integra nada a su institucionalidad, muy poco, escasamente, no lo digo yo solamente, sino que incluso lo dicen los informes estos que ahora nos rigen en la vida chilense, que son los informes de la OCDE, ¿no? Entonces estamos en tal ranking porque relaciona el ingreso, relaciona la educación, bueno, también hay uno en relación al tema ambiental, ahora se está haciendo, después de 10 años del primero, se está haciendo el segundo, ahora que ya somos parte de la OCDE, y pero finalmente no se implementa nada, no se adapta la institucionalidad del país al cumplimiento de los convenios internacionales ambientales. O sea, todas estas cosas también están en la base, en el contexto político institucional del extractivismo en nuestro país. Rápidamente respecto a la institucionalidad ambiental, ¿ya? En Chile se crea una ley ambiental que genera un sistema nacional de gestión ambiental. Eso se hace el año 94, tratando supuestamente de ponerse al día después de la larga noche de la dictadura, donde en el resto del mundo pasaron muchas cosas, entre otras creció la conciencia respecto de los problemas ambientales globales y de las crisis ambientales de los propios países, ¿ya? Se genera una institucionalidad, pero no con el espíritu o el ánimo de la protección. Se genera una institucionalidad con la intención de darle certificado ambiental a las inversiones extranjeras. Por lo tanto, tuvimos una ley ambiental que crea una serie de instrumentos, pero sin tener una política ambiental o una política de protección de la naturaleza, ¿ya? Entonces, esas cosas pasan en Chile, ¿no? Primero, y nos meten la mula y se crean los instrumentos, se crea el mecanismo, pero nadie discute la política que está detrás de eso, ¿ya? Entonces eso también ha sucedido en el caso del tema ambiental, y entre otras cosas una institucionalidad centrada fundamentalmente en evaluar proyectos, en dictar algunas normas, ¿ya? Pero por ejemplo deja fuera de la institucionalidad ambiental todo lo que es la gestión de los bienes naturales estratégicos. O sea, en la institucionalidad ambiental no está el tema forestal, está en el Ministerio de Agricultura, no está el tema de la energía, no está el tema del agua, está en el Ministerio de Obras Públicas, no está, bueno, el tema de la pesca, que está en el Ministerio de Economía, ¿ya?
y la vinculación de la institucionalidad ambiental con estos aspectos que son estratégicos en su gestión para el futuro del país es a partir de evaluar proyectos puntuales, ¿no? Entonces, esto además se hace sin participación ciudadana vinculante, los estudios de impacto ambiental los hacen las propias empresas, existe una discrecionalidad política, no hay vinculación de lo que dice la comunidad, la ciudadanía respecto de los proyectos de alto impacto, ¿ya? Y también, y yo creo que tiene mucho que ver con este concepto de Estado subsidiario, es que es la fiscalización basada en el autocontrol o en la tercerización de la fiscalización, ¿no? Que es que otros privados controlen al privado, ¿ya? O que la propia empresa se autofiscaliza emitiendo informes a partir de consultoras que contratan las propias empresas. Así funciona nuestro sistema y que está basado en estos aspectos también de la Constitución, ¿no? Y hay una serie de otras cosas y quería detenerme acá, porque creo que también acá hay un freno, hay una con el marco constitucional, ¿ya? Que, bueno, hay otras características del sistema, ¿ya? Pero sobre todo hay ciertos instrumentos complementarios de la gestión ambiental que debieran haberse creado hace ya más de 15 años en paralelo a la institucionalidad ambiental, que son indispensables para tener un modelo un poquito más racional, ¿no? Por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial. 15 años una ley en el Parlamento. O el tema de el manejo integrado de las cuencas para hacer también una gestión de los recursos hídricos de manera justa, apropiada en cada una de las cuencas hidrográficas. Bueno, estas cosas no andan en este país porque las empresas amenazan de que es anticonstitucional. Que tener una ley de ordenamiento territorial fuera de las zonas urbanas es afectar el patrimonio de las empresas mineras, por ejemplo. Y por lo tanto ellos amenazan que van a ir al Tribunal Constitucional porque eso atentaría contra su patrimonio. Entonces, no solamente está el tema de la privatización y la apropiación de bienes comunes, sino que también el marco constitucional es un freno muy importante para tener institucionalidad o sistemas más democráticos y más protectores de nuestra sociedad y de la naturaleza, del entorno en el que nos toca vivir. Entonces también aquí hay un aspecto que hay que considerar, ¿ya? En el tema constitucional. Ahora, me gustaría dos de los temas que nosotros también más hemos trabajado y en el que tenemos mayor acercamiento, ¿no? Cómo esto lo podemos bajar y conocer un poco más en detalle y su relación con el proceso constitucional relativo al tema minero y al tema del agua. ¿Hay aquí personas que trabajan o que tienen alguna vinculación con la minería? Para saber si me van a tirar tomates. ¿Trabajo en la minería? ¿En qué cosa? Trabajé en el CIM, Centro de Investigación Ambiental. Ah, ya. ¿Que lo vendieron? Sí, terminado. Era el cerebro de la minería estatal en este país que lo vendieron en parte, mayoritariamente lo vendieron. Entonces, quisiera, porque además son temas que están muy relacionados, ¿no? La minería con el tema del agua. Y entre otras cosas, compartir información respecto a echar abajo algunos mitos que interesadamente se instalan o algunos instalan en nuestra sociedad a través de los medios de comunicación respecto de las grandes ventajas que tiene para el país el modelo minero. Y que, claro, por un lado tiene que ver con la privatización de la gran minería, pero también tiene que ver con otros aspectos, ¿no?
a lo menos hay 3 grandes mitos que tienen que ver con el aporte que hace la minería económico, el tema del empleo y la última hierba que nos venden, que es el tema de la minería sustentable, ¿no? Entonces lo vamos a desmenuzar un poco para tener otra óptica y una visión crítica de cómo se aterriza esto del marco constitucional, la institucionalidad, las políticas a un sector concreto. Seguramente, me imagino yo, en otra clase deben haber visto algunas cuestiones que tienen que ver con la minería. ¿Vieron algo ya, no? ¿No? Bueno, la Constitución del 80, la base para generar el proceso de reprivatización de la minería, establece lo que se conoce como la concesión plena. Pero la base está acá, ¿ya? Y que finalmente es la única actividad económica que aparece mencionada con nombre y apellido en la Constitución y que establece garantías y facilidades explícitas en la Constitución, no así otras actividades económicas. Porque aparte, esto lo dijo en su tiempo el autor intelectual de todo esto, por lo menos así se le reconoce, José Piñera, ¿ya? Que la definición de esta concesión plena dice: sin plazo de término, irrevocable, inmodificable, oponible al Estado, exenta de todo control financiero por parte del Estado y de toda obligación impuesta por el gobierno. Pero además dice que en el caso de expropiación, cualquiera sea la causal que se aduzca, el pago previo del valor comercial del yacimiento mismo y el valor presente de los flujos futuros. O sea, esto es lo que hace inexpropiable los yacimientos mineros que han sido entregados en concesión y en propiedad a los privados, ¿no? Y esa es la base de lo que conocemos hoy día como el sector minero de nuestro país. ¿Esto qué ha significado? Una expansión en producción, pero también una expansión en otros elementos que no necesariamente son beneficiosos para nuestro país. Eso significa, por ejemplo, que ha habido un proceso acelerado del 90 en adelante de entrega de concesiones al sector privado, ¿ya? 16, del dato del 2013, 16, casi 17 millones de hectáreas de exploración y 14.2 millones de explotación. Esto corresponde al 41% de todo el territorio nacional, pero eso concentrado desde Santiago hacia el norte. Todo lo que ustedes ven en colores que no es blanco están entregados a concesión minera, o sea, casi el 100%. Aquí está el desglose por región: 70, 69, 70, 58% en las regiones que hoy día están como la ampliación de la frontera minera en nuestro país. Y esto en el marco en que en los últimos 25 años se han invertido 25.000 millones de dólares en nuevos yacimientos mineros y se proyecta al año 2021, o sea, en los próximos 5 o 6 años, 110.000 millones de dólares, 5 veces más de inversión minera de lo que se invirtiera en los últimos 25 años. Otro elemento de este proceso de expansión y de privatización es el Tratado Minero Binacional con Argentina. O sea, la frontera minera no solo se viene hacia el sur, sino que también se va hacia las zonas altas de la cordillera de los Andes. Y se entrega, acá no se alcanza a ver muy bien, pero los rectángulos son las zonas de aplicación de este tratado minero en las fronteras. Por eso existe Pascualama y otros proyectos que ya están en carpeta. Tratado que fue firmado entre Frei y Menem, ¿ya? Y que es parte de este proceso y de este modelo, ¿no? Donde además, como lo han dicho algunas personas estudiosas de estos temas, es el primer instrumento
de relaciones internacionales a nivel de todo el mundo que está en un incremento de relaciones internacionales a nivel público entre estados y que está 100% en función de intereses privados. O sea, acá no hay ningún proyecto, ni está previsto tampoco un proyecto que tenga que ver con el Estado chileno, ni con los pequeños ni los medianos mineros. O sea, es un tratado para las transnacionales y que crea una zona que representa el 25% del territorio chileno, queda dentro del área de aplicación del tratado minero. O sea, esta es parte de estas características del modelo. Entonces, Ese es el profesor, ¿eh? a esto hay que agregar lo que nosotros le denominamos los mitos, ¿no? Porque acá hay mucha propaganda, hay mucha inversión en comunicaciones para tratar de sostener esta cultura minera o este Chile país minero, y que en el tiempo, a pesar de haberse multiplicado 3-4 veces la producción, no así se han multiplicado 4 veces ni la cantidad de trabajadores, ni los beneficios económicos, ni tampoco el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que están en torno a las zonas mineras, ¿no? Entonces el tema, como ya les decía, esta historia de que la minería es el sueldo de Chile, que era parte del paradigma sobre todo de los movimientos y de los procesos revolucionarios de los 60, de los 70, que se cristalizó en el gobierno de Salvador Allende con la nacionalización, y que hoy día como que se sigue incentivando comunicacionalmente, pero que tiene un trasfondo absolutamente distinto. El tema del empleo y el tema de la minería sustentable. Ustedes seguramente ya lo han escuchado, hoy día el 72% de la producción es transnacional. Solo el 28% es producción de las empresas estatales, Codelco y Enami sobre todo, ¿no? La producción promedio en los últimos años, la privada, por año, el grupo Antofagasta Mineral, que tiene un papel muy relevante hoy día en la gran minería, la empresa minera privada chilena, entre comillas, que más produce en Chile, y digo entre comillas porque la casa matriz de Antofagasta Minerals está en Londres, no está en Salamanca, no está en Villatel, no está en Santiago, en Las Condes ni en Vitacura, está en Londres, ¿no? De acuerdo a cifras que entregó la propia presidenta Bachelet en la cena del Consejo Minero en enero de este año, el año 2014 la minería representaba el 11% del PIB. Esto ha tenido una baja, o sea, proporcionalmente en relación a otras actividades económicas. Hoy día la minería, a pesar de estos crecimientos, tiene una relevancia menor que lo que tenía hace algunos años atrás. Representa, claro, el 54% de las exportaciones en plata y solo el 8,5% de la totalidad de los ingresos fiscales. Esto lo dijo la presidenta Bachelet, así que no me echen la culpa a mí, ¿ya? O sea, esto aporta la minería a resolvernos nuestros problemas, incluida el aporte que hace Codelco al Estado de Chile, ¿no? Porque convenientemente cuando hablan de estas cifras ellos mismos meten todo en el mismo saco y no diferencian qué es lo que viene de Codelco y qué es lo que viene de la actividad privada, que es proporcionalmente bastante menos. El tema del empleo, ¿cuántos empleos creen ustedes? Sin mirar ahí todavía. ¿Cuántos empleos creen ustedes que da la minería? Ya lo vieron, ¿no? Tenía que haberlo preguntado antes. Estas son cifras. Ustedes pueden ir a la página web de Cochilco, ven ahí los anuarios estadísticos. Está bien interesante porque están todas las cifras de muchas cosas de la minería chilena y mundial desde el año 92, 93 en adelante, ¿no? Y ese anuario estadístico dice que el año 2013, me parece que son estas cifras, el empleo directo total de toda la minería, gran minería, mediana minería, pequeña minería, son 74.214 trabajadores. Eso
en una fuerza laboral en Chile de aproximadamente 7 millones de trabajadores y trabajadoras, representa aproximadamente el 1%. A eso hay que sumarle, son cifras que entrega el mismo Ministerio de Economía, 155.000 empleos indirectos. O sea, entre empleos directos y empleos indirectos, toda la minería da aproximadamente 230.000 empleos. Entre el 1 y el 2% de todo el empleo nacional. ¿Ya? Si usted revisa las cifras de crecimiento del empleo en relación al crecimiento de la población, de la producción, usted ve que la producción va así y el empleo se queda así. O sea, hoy día la minería entrega menos empleo que el año 90, produciendo 3 o 4 veces más. Entonces, esa es una de las de lo que nosotros denominamos los mitos que necesitamos hacernos cargo para discutir con bases qué está significando hoy día esta expansión minera que genera tanto sufrimiento y tantos problemas en los territorios versus lo que realmente aporta social y económicamente para el país. El tema de la sustentabilidad. La minería es reconocida en general, y sobre todo la gran minería, como una de las actividades más invasivas, de mayor impacto ambiental en cualquier parte que se coloque, ¿ya? En la Luna, en Marte, en donde sea, ¿ya? Tiene distinto, aquí está sistematizado distintos tipos de impactos que tiene la minería, ¿ya? Nos vamos a centrar fundamentalmente en dos que han estado bastante vigentes el último tiempo, que tienen que ver con el tema de las sustancias tóxicas y el agua. Bueno, estos son datos anexos también. Porque además nos dicen que estamos en una crisis energética, ¿ya? Y que necesitamos duplicar la capacidad instalada de energía. Entonces viene una carrera de construir, sacar permisos ambientales para proyectos termoeléctricos, hidroeléctricos, de pasada, de embalse, geotérmico, etcétera, ¿ya? Pero en términos concretos, estas cifras nos dicen para quién es la energía que dicen que nos tiene a las puertas de una crisis y que no vamos a poder ver la Copa América y todas esas cosas que... Hoy día el 37% del consumo de la electricidad es minera. Solo el 16% es del consumo que estamos haciendo acá, ¿ya? Y de las proyecciones de demanda, de todo lo nuevo de energía que supuestamente se necesita, el 70% a lo menos es para la minería, es para esta expansión minera, ¿ya? Y eso en un marco donde dicen los mineros que la energía está muy cara. Entonces, como los argentinos nos dejaron sin gas, entonces hay que ponerle carbón, porque es más barato, ¿ya? Entonces tenemos una matriz muy sucia, muy dependiente. Hoy día más del 60% de la energía de la capacidad instalada es termoeléctrica, o sea, es gas, diésel y carbón. Todos insumos importados, ¿ya? Que casi no se producen, salvo un poquito de carbón, pero no se producen en este país, ¿ya? Y si bien la capacidad instalada del carbón es un 23% de toda la capacidad que hay para generar energía, finalmente lo que se ocupa es la energía que proviene del carbón, es la que más se ocupa. Más de un 43% del año 2013 de la energía que se ocupó al final, digamos, porque acá hay un sistema interconectado donde ingresan a aportar energía primero los que tienen la más barata, y la más barata es carbón. Entonces, si bien representa un 23% de la capacidad instalada, termina entregando más del 40% de la energía efectiva, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una matriz eléctrica extremadamente sucia y sobre todo presionada por la expansión minera, ¿ya? El tema de los residuos, esto es una muestra más
de la profunda crisis en la que está la expansión minera. O sea, aparte de todos estos cuestionamientos, aquí hay una crisis a partir de superar todos los límites ecosistémicos de los territorios donde están operando, ¿ya? Se están generando 1 millón de toneladas diarias de relaves y 2 millones de toneladas diarias de roca de descarte, que los mineros eufemísticamente le llaman estéril, la roca estéril, pero que es contaminante y por lo tanto tiene que tener un manejo apropiado. Esto ha llevado a que los especialistas en estos temas hoy día caractericen la minería más que como una actividad de extracción de un mineral, como una actividad donde todo lo que se hace y se dispone mayoritariamente es para manejar estos grandes volúmenes de desechos. A tal punto llega la situación que desde hace un par de años atrás, promovido por las empresas mineras transnacionales, se está haciendo un proceso para validar la posibilidad de que los relaves se depositen en el mar. No sé si han escuchado eso el último día pasado saliendo, y a propósito de eso incluso algunas organizaciones están promoviendo una ley para prohibir que los relaves vayan al mar, porque como en este país todo lo resolvemos con leyes, entonces hay diputados y senadores que ley para prohibir el tema de los relaves, pero es un proceso que ya tiene 4 o 5 años, ¿ya? Y que más que el hecho de que se llegue a materializar concretamente, revela de que, o sea, primero lo ha dicho el Consejo Minero, las transnacionales se quieren ir hacia el sur, porque en el norte ya no tienen agua y muy poca energía. Se quieren ir hacia el sur porque las tecnologías que se usan ahora hacen rentables yacimientos de más baja ley, ¿ya? Pero allá tienen agua y tienen las fuentes energéticas, ¿ya? Pero por lo menos en la zona central, ellos mismos lo han dicho, la región metropolitana, la quinta región, ya no tienen dónde poner los desechos. ¿Dónde en la región metropolitana ponen estos grandes embalses de depósitos de Atlántico? Bueno, por eso surgen estas iniciativas tan... Y sí, terminan esta parte y paramos. Está asociado también al tema de lo que pasó en los últimos aluviones en el norte, ¿no? Lo que se ha visto en el caso del Valle de Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral, que ha sido un desastre que se ha intentado ocultar, pero que finalmente la gente y las consecuencias concretas de lo que ha pasado han mostrado que hay lo que se denomina un pasivo ambiental acumulado, ¿ya? Que hace muy riesgoso incluso vivir en algunas zonas, particularmente Chañaral, que es una zona que es un depósito, la bahía es un depósito de relave de 50 años y por lo tanto por ahí les voy a mostrar una foto que es bien interesante sobre este tema. Entonces, vamos a dejarlo ahí, después vamos a cerrar con el tema del agua y algunas ideas que nosotros queremos promover para que se consideren en el debate del proceso.